Buenas tardes, hermanos. Los escuché esta vez. Parece que llegaron algo refrescados hoy. Para mí es, como siempre, un placer poder estar compartiendo la enseñanza en la tarde. Y como usted sabe, estamos estudiando el libro de Lucas. Entonces quiero invitarle a que vaya a su Biblia y busque el libro de Lucas en el capítulo 20. Lucas, capítulo 20, y vamos a estar estudiando desde el versículo 9 en adelante. Ahí sí. Bien, como usted sabe, hemos estado estudiando el libro de Lucas hace bastantes meses ya, y estamos en un momento de la historia en que Jesús está a punto de terminar su ministerio público. Hemos estudiado la entrada triunfal, las primeras horas de Jesús dentro de Jerusalén en el templo, cómo fue que Él limpia, purifica el templo, en Lucas 19, cómo tiene este primer conflicto entrando a Jerusalén, y cómo luego de esto, enseñando en el templo, incomoda a los religiosos, a los fariseos, a los escribas, con su presencia. Puesto que, como hemos visto, la enseñanza de Jesús es de continuo incómoda para ellos. ¿Por qué es incómoda la enseñanza de Jesús? Porque Él explora elementos de la ley que ellos no están acostumbrados a tratar. Para ellos la ley es un conjunto de regulaciones y ritos que deben respetarse con un alto contenido moral. Pero Jesús pasa de eso y prefiere ir al detalle de la ley, a lo íntimo en el corazón de las personas. Y eso los incomoda porque los acusa. Revela que en su corazón hay pecado. Y ¿sabe? Es incómodo cuando uno se da cuenta que uno no es tan bueno como uno cree que es, ¿verdad? Cuando a uno le revelan que uno es muchísimo peor de lo que uno pensaba y que además esa falsa impresión que uno tenía no era real en las otras personas que a uno lo observaban, y uno quizás descubre que quizás de cuándo se habían dado cuenta que yo no era así, y yo pensando que tenían la mejor impresión de mí, que no se daban cuenta de lo mal o digamos mis imperfecciones, ¿no? Y por lo tanto, por eso la enseñanza de Jesús es tan incómoda para ellos, al punto de que ya no lo resisten, no lo quieren ahí, y tienen, digámoslo así, la valentía ya de enfrentarlo derechamente, como estudiamos ya el domingo pasado, y digámoslo así, lo acribillan con una pregunta: ¿cuál es la autoridad que tú tienes? ¿De dónde está esta autoridad? Porque nosotros no te la dimos. ¿De dónde sacaste esta autoridad? Con una pregunta que buscaba, una pregunta trampa, buscaba que él cayera. Claro, si él decía, la autoridad es de Dios, blasfemia. No, entonces, la autoridad es mía, entonces sedición. Era una pregunta trampa que Jesús da vuelta, preparándolo de la misma manera. Ellos no pueden responder la pregunta que les hace Jesús. Y eso permite un silencio en ese momento. Porque no se respondió lo que los religiosos querían. Porque ellos no pudieron resolver la pregunta que Jesús les propuso. Y la autoridad de Juan, su ministerio, ¿de dónde viene? ¿De Dios o de los hombres? Una pregunta incómoda también para ellos. Y por lo tanto se produce el silencio. Este silencio incómodo para ellos. Porque la verdad es que Jesús va a aprovechar este momento para responder la pregunta, pero no de manera directa. Está ahí ya en Lucas, en el capítulo 20, versículo 9, dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña.
Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos, a este también golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procurando los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Es interesante la enseñanza porque después que se produce este silencio, él va a responder a la pregunta que ellos le hicieron. Bueno, ¿y la autoridad de dónde? Pero no lo hace de manera directa, sino que utiliza esta parábola slash alegoría, porque no va a responder derechamente, no va a ser claro, pero va a responder. Va a responder indicando cuál es su autoridad, va a responder indicando en qué fallaron y va a responder indicando un juicio. Y es una parábola, alegoría, porque va a trabajar con esta enseñanza a dos niveles. Va a hablar al pueblo, pero va a hablar a los escribas y fariseos. De tal manera que en una sola enseñanza pueda advertir al pueblo de su pecado, pero a su vez decirle a los religiosos que hay un juicio contra ellos. Y de esa manera contrastar y hacer patente su pecado. Pero vamos a ver, una parábola es una explicación breve, sencilla, con elementos cotidianos, ¿cierto? Lo que busca es hacer, como dice su nombre, un paralelo a través de, digamos, pequeña rendición de cuentas. Busca que ellos entiendan que hay un fruto que se debe, el pueblo debe un fruto, Dios reclama este fruto y está dispuesto a venir a buscarlo. La paciencia, de Dios tiene límites y por lo tanto Dios un día dejará de enviar siervos y vendrá y Él va a resolver el asunto. Y la rebelión que ellos han llevado adelante por no presentar los frutos y resistirse a la voluntad de Dios tendrá un juicio. Eso es lo que Él quiere comunicar al pueblo a través de la parábola. Pero a través de la profundidad doble de esta enseñanza, va a usar una alegoría para mostrar a los representantes religiosos, a través de esta representación compleja donde existen personajes y eventos que representan ideas más complejas y, digámoslo así, principios bíblicos más complejos, les va a mostrar una profunda crítica a su sistema de creencias. Una acusación histórica a la desobediencia de los líderes y un juicio definitivo y origen de un nuevo pacto. Por lo tanto, Jesús va a dar respuesta a los fariseos de manera directa. Ellos la van a poder entender y van a sentirse acusados por lo que Jesús va a decir. Por eso debemos entender elementos. Por ejemplo, en la historia hay un hombre. Ese hombre es Dios. El hombre que cava, el propietario del terreno en donde se planta la viña, es Dios en la alegoría. La viña es Israel. El vallado, la cerca, es la ley mosaica. El lagar, esto no aparece exactamente aquí, aparece en los otros libros sinópticos, evangelios sinópticos, que son Mateo y Marcos. Dios prepara una viña, la cerca, cava un lagar para cosechar y una torre.
El lagar entonces es la protección divina y la torre es el templo y las bendiciones de Dios sobre ellos. Absoluta protección para ellos. Luego están los labradores o inquilinos, los que se les arrienda. ¿Quiénes son ellos? Las autoridades y líderes religiosos, a quienes Dios confió la responsabilidad de mantener la viña, preparar la viña, con el solo objetivo de, adivine, producir fruto. ¿Para qué otra cosa se cultiva en los campos? Luego, los siervos. ¿Quiénes son los siervos que manda el Señor a cobrar la renta? Son los profetas enviados de Dios en busca de fruto. Luego tenemos el Hijo amado. ¿Quién es el Hijo amado del Señor? Jesús. Y por último tenemos los otros, esos a quienes se les va a dar la heredad ahora que los principales labradores han desafiado al Señor y serán destruidos. ¿Quiénes son esos otros? Obviamente, judíos creyentes y gentiles, otro pueblo. Por lo tanto, esta enseñanza cala profundamente en el corazón de los religiosos porque comprenden lo que está sucediendo. Quizás para nosotros, 2000 años después, comprender estas cosas con un alto contenido de tecnicismo agrario, sea difícil comprender, bueno, el lagar, las siembras, pero para ellos no. Para ellos no. El pueblo entiende inmediatamente lo que está sucediendo. Por eso ellos dicen en el versículo 16, al final dicen, Dios nos libre. Ellos están comprendiendo lo que pasa. Ellos están entendiendo. Oye, lo que está diciendo este profeta Jesús es que la bendición de Dios va a salir de Israel para ser pasada a otro pueblo. Esto es terrible. El pueblo lo comprende. Y los líderes, ¿qué les dice a los líderes? Que ellos van a ser juzgados por matar al Hijo. Uno debe comprender que esto tiene un alto contenido profético. Y que ellos van a comprender cada una de las enseñanzas que Jesús está hablando. Pero para hablar menos y leer más, vamos a ir a Isaías 5. Un pasaje que sin duda va a clarificar todas las dudas que usted podría tener acerca de la figura que está, digamos, intentando dibujar Jesús. Isaías 5, del 1 al 7. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil y la había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen agua sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Qué esperaba Dios? Dios esperaba conocimiento pleno. Pero ellos tuvieron una actitud distinta, se descarriaron. Él esperaba un profundo conocimiento de Dios, pero finalmente, ¿qué sucedió? Nada de eso, no hubo conocimiento, sino que clamor. O sea, un pueblo que de vez en cuando clama cuando se ve atosigado por los enemigos. ¿Qué obtuvo Dios? ¿Cuál es la analogía aquí? Que el pueblo captó inmediato para Jesús, en el momento en que él la decía, pero que ellos ya conocían que la viña es propiedad de Dios, el pueblo es la viña. Nosotros siempre hemos hecho enojar a Dios, descarriándonos. Por lo tanto, la figura que Jesús lleva adelante no es para nada desconocida, para nada desconocida. En Jeremías 2:21 profundiza un poco más.
Jeremías 2:21 dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová, el Señor. Y por último, leamos Oseas 10:1. Oseas 10:1 dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto. Multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra, aumentando los ídolos. Interesante. Primero se convierte en una vida extraña, luego produce, no fruto, ¿qué produce? Ídolos. 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 En el Salmo 80, solo para poder explorar un elemento adicional de esto, Salmo 80 del versículo 8 en adelante dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y se llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? ¿Qué pasó? La trajo de Egipto. ¿Y qué pasó? El dibujo completo de esto ahora es que podemos comprender que para estos hombres que están escuchando la parábola, todo esto que él está hablando no es nada desconocido. Jesús está hablando un tema y ellos comprenden bien la analogía. De hecho, el Salmo, el 80, del 8:1, relata un elemento que Dios ya dio en su ley, en Deuteronomio 9. Dios es específico en decir: no por tu justicia te saco de aquí y te llevo a la tierra prometida, sino que por el pecado de ellos te saco de aquí y te llevo para allá. Serás una herramienta en mi mano para sacar y desarraigar el pecado en la tierra prometida. Y por eso sobre ti yo planto hoy día mi promesa. Eres nación pequeña e inútil, y gracias a mí vas a una tierra distinta, llena de fruto, para vivir en ella, por mi gracia. Por lo tanto, podemos entender esta difícil relación entre la justicia de Dios, cómo Dios toma a este pueblo, lo lleva, y ellos finalmente terminan haciendo cualquier cosa menos lo que Dios esperaba que ellos hicieran. Entonces, volvamos a Lucas, al capítulo 20, y vamos a ir ahora explorando versículo a versículo cada uno de los elementos de esta parábola para comprender específicamente cómo Dios, cada vez que habla a estos fariseos a través de la segunda persona de su Trinidad, Jesús, clava un pequeño cuchillo en su corazón lleno de pecado, demostrando que su creencia es falsa. Entonces estamos ahí, en Lucas 20, versículo 9, dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Ya sabemos que desde un punto de vista teológico ellos comprenden los dibujos, pero también desde un punto de vista agrario, de agricultura si se quiere, esto era muy común, bastante común, que una persona plantara una viña y luego la arrendara. ¿Por qué? Porque era económico. Estas personas, por lo tanto, arrendaban la viña y vivían de los frutos. Había tres formas de arrendar: en dinero, en porcentaje o fijo, como hoy día existe también, no vamos a hacer, ¿no? Pero luego se va lejos. ¿Es usual? También es usual. ¿Era usual que a su tiempo volviera?
Sí, la verdad es que también es usual. De hecho, que diga en el versículo 10, y a su tiempo envió, es algo bastante normal. De hecho, en Levítico, capítulo 19, se establece que cuando uno planta una viña, lo usual es que no antes de 5 años se pueda recoger fruto. ¿Por qué? Porque los primeros 3 es necesario que la vid crezca y sea podada. No se permite que la vid tenga frutos, porque eso disminuye su capacidad de crecer y arraigarse en el parrón. ¿Conocen los parrones, verdad? ¿Ha comido uvas en el sur? Que aquí no hay. Es difícil tener parrones porque la uva tiene una cualidad muy extraña. Es un árbol muy lobo. Se va. Siempre se quiere ir. Empieza a estirarse, a ver si agarra el árbol de allá. Hay que cortarlo. Luego, hacia el otro lado. Hay que cortarlo. Comienza a enredarse en los postes. Es un árbol difícil porque siempre quiere escapar. Y hay que podarlo, porque como esfuerza todos los nutrientes en intentar tener más ramas y crecer, las uvas, por lo tanto, no se desarrollan como deberían. Y por eso es necesario podarla, para que los frutos sean suficientemente buenos y dulces, como uno espera, ¿no? Y en ese sentido, entonces, los primeros 3 años son perdidos de una viña porque solo podamos. El 4.º año, recién podemos obtener el primer fruto, que según Levítico es para Dios. Y al 5.º año, recién los labradores pueden tomar los frutos, cosecharlos y obviamente poder vivir de ellos. Por lo tanto, todo esto es una práctica pero muy usual en la época. Ahí en el versículo 10 vemos que dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Note usted que no dice para ver si había fruto. Note usted que no dice a investigar o algo así. Él va a que le den. Él va a que le den. ¿Por qué? Porque se espera que estas personas que han sido encomendadas a poder podar y cuidar de la vid, tienen la misión, por un interés propio, de que la vid tenga frutos. Porque si no tiene frutos, nadie gana dinero. Así que tenemos asegurado el concepto de que ellos tenían que hacer algo porque necesitan ganar dinero. Todos están invirtiendo. Por lo tanto, la tarea sagrada, digamos, en la figura, es que aquel que cuida de la vid debe hacerlo. No solo porque un día le van a pedir explicaciones por ella, sino que también es de su propio interés que esto crezca. Entonces, esta labor sagrada en el dibujo, estos labradores santos encargados por Dios, que son los sacerdotes y guías espirituales, necesitaban hacerlo, porque debían para dar explicaciones a Dios y también porque era su propio interés que la nación creciera en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, envía a Dios, en la figura que está realizando Jesús, a un siervo, a una persona que es responsable y encomendada de hacer eso específicamente, que es comisionado a buscar los frutos. Estos son profetas, son los profetas de Dios que van y recogen el fruto de justicia. Pero como usted ya seguramente intuye, en la parábola y en la historia de Israel, ¿cómo le iba a los profetas? En la recogida de, digámoslo así, del fruto de justicia. No vamos a hacer ninguna conjetura. Vamos a Jeremías 7. Jeremías 7, 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y, hicieron peor que sus padres. Si eso fuera poco, vamos a Segunda de Crónicas, 36:15.
Segunda de Crónicas 36:15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Qué sucede entonces con los enviados de Dios, estos que tienen que ir a recoger este fruto de justicia? ¿Cómo les fue? Malito les fue con la recogida de frutos de justicia del pueblo, en un dibujo perfecto en la analogía que Jesús está dibujando en Lucas. Una analogía que el pueblo está comprendiendo, pero que a diferencia del pueblo, los escribas y fariseos no esperan el remate llega con ardor, como una cuchilla que se clava, pero antes le hemos echado algo de ajo y también de limón. O sea, no solo duele la penetración de la hoja, sino que también el ardor que va en ella. Pero Jesús busca esto. Busca esto. Si se fija usted en el versículo, vamos a volver a Lucas, del 10 al 12. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Note usted que hay una progresión en Lucas. Los golpearon y se fue sin nada en las manos. El segundo, en el 11, volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Ya no solo lo golpearon, sino que ahora lo humillaron. ¿Cómo lo habrán humillado? Bueno, hay bastantes formas de humillar a alguien. Muy probablemente quizás se refiere específicamente a que lo enviaron de vuelta, desnudo. Así que sí, lo humillaron. Y en el versículo 12, y volvió el Señor, el dueño y propietario del terreno, volvió a enviar un tercer siervo. Mas ellos también a este echaron fuera, pero esta vez herido. Ahí en el original dice más bien traumatizado. Así que yo creo que más de algún hueso iba roto esta vez. Hay un símil con los profetas, ¿no? Se fueron sin lo que tenían que recibir. La pregunta es, aquí un paréntesis, ¿esto es distinto para quienes sirven a Dios hoy día? Haciendo un pequeño paralelo quizás, los siervos de Dios hoy, que también son los siervos de Dios en el pasado, alimentados por el mismo Espíritu por si acaso, ¿también hoy día son traumatizados? ¿O creemos que quizás, como es la obra de Dios, no lo van a hacer? Van a ser tratados con respeto en todo lugar. Bueno, la verdad es que Dios no espera que así sea. En Juan 16:2, ya el Señor adelanta, dice, van a comenzar echándolos del pueblo, sacándolos de la sinagoga y escarneciéndolos. Y muchos sentirán que matándolos hacen un servicio a Dios. Luego es Pablo en Filipenses 1:29, quien dice que específicamente nosotros vamos a sufrir y Dios, según su misericordia y según sus propósitos, permitirá que suframos, no solo emocionalmente, sino que físicamente. No tendremos un destino distinto. ¿Usted pretendía tener un destino distinto intentando servir honestamente a Dios? O sea, esto no es una regla, pero es posible que suceda. Spurgeon decía que ignorantes somos. Creemos que Jesús entrará a la gloria, todo golpeado y sus manos con agujeros, y nosotros vamos a entrar en los hombros de alguien con nuestra cabeza llena con coronas de laureles, aplaudidos. No. ¿Por qué nosotros no entraríamos tan golpeados como Jesús, si se supone que vamos a seguir sus pisadas? ¿Por qué esperaríamos un destino distinto? ¿O por qué nos asombraría un destino distinto? La verdad es que no. Por lo tanto, cualquiera que quiera servir al Señor, esforzándose en un crecimiento espiritual genuino, es posible que en el trayecto, en el íter de su vida, sufra.
por causa del Evangelio. Y si eso sucede, no es de sorprenderse, porque esa es la historia desde el inicio en que Dios tomó al pueblo de Israel con sus profetas hasta el día de hoy. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Por tanto, ¿seremos escarnecidos? Dios no lo permita, pero es una posibilidad que alguno aquí sí sufra. Pero una vez que el propietario de la viña ha enviado a todos sus siervos y a todos les ha ido mal, versículo 13, entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Qué vamos a hacer ahora? En el pasaje paralelo en Mateo algo más explora el asunto, pero ¿qué harían ustedes? Este es el asunto. ¿Qué vamos a hacer? Si alguien no le quiere pagar la renta de su casa y manda a usted a alguien y le pegan, y manda a otro y le vuelven a pegar, iría usted con un palo, usted persona iría, ¿no? Eso pues pensaría cualquiera, pero la verdad es que como el dibujo es perfecto, no es ese el tipo de señor, sino que en realidad tenemos a un hombre amoroso, extrañamente confiado. El Señor Jesús siempre impregna sus parábolas con este tono, en donde asombra la pasividad de algunos, como por ejemplo en la parábola del hijo pródigo, asombra que el padre acceda a dar parte de la herencia si él todavía está vivo, y eso es una afrenta hasta el día de hoy. Si alguien le pidiera la herencia a su padre vivo, el padre diría, me estáis matando. Sería cierto, en cualquier época, un desconcierto. Pero esto es para poder tomar al pueblo y mostrarle la misericordia divina. Por lo tanto, ¿qué va a hacer este hombre? ¿Se va a vengar? No. Más bien, da esperanza. Transmite esperanza y dice, ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado. La expresión amado significa que lo más probable es que sea su único hijo. Dice, enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, tengan más respeto. Literalmente dice, más bien vergüenza. Se van a avergonzar de lo que han hecho al ver a mi hijo. Eso piensa digamos, el Señor de la tierra. Esto es un dibujo perfecto. Si nosotros nos damos cuenta en Gálatas 4:4, el Señor muestra que a su tiempo Cristo vino, a su tiempo, a morir por los pecados. También en Hebreos, en el capítulo 1, del versículo 1 al 2, dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras y a muchas personas, en otros tiempos por los profetas, en los postreros días ha hablado ahora por él. ¿En qué constituyó qué? Heredero de todo. Y después da todas las cualidades de Jesucristo, por quien construyó y edificó todas las cosas y todas están sujetas a él. Este es el heredero. Y por tanto, ¿a quién envía el Señor? A su Hijo amado. ¿A quién envía Dios? A su Hijo amado. ¿Y qué sucede con el Hijo amado? Leamos. Lucas, versículo 14. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Matémosle, para que la heredad sea nuestra. Es un pensamiento macabro, ¿no? Inmoral. Uno diría, esto no tiene ningún parangón. Nadie se atrevería tanto a matar el único hijo de alguien para que quedarse uno con esa herencia. No especifica aquí el Señor Jesucristo cómo está dibujando la parábola, si ellos piensan que el hombre murió o no. Pero ellos ven la oportunidad, ya sea que el hombre, el propietario de la tierra, haya muerto y este sea el heredero real, o bien que aún siga vivo pero ya viejo, ven la oportunidad de sacarse al heredero de encima y por lo tanto
quedarse con el terreno. La ley mosaica no considera ninguna de estas posibilidades, más bien establece que la forma de heredar es la que nosotros conocemos hoy día, familiares directos, y si no hay familiares directos, ascendientes, y si no hay ascendientes, colaterales, hasta llegar a un familiar, salvo que yo no tenga hijos. Pero aún así la ley de Moisés permite, a través de la tradición del levirato, que alguien venga y levante alguna herencia en mi nombre. ¿Para qué? Para que con ese fin la tierra se mantenga en la tribu en donde originalmente está. Y de esa manera se mantiene la economía circular de la tierra que Dios de un inicio designó para que no hubiesen esclavos. Por lo tanto, esta consideración de matar a alguien y adueñarse la tierra no está en la ley. Esto es, en buen chileno, una verdadera sinvergüenzura simplemente. Uno diría, esto es un dibujo descabellado del Señor Jesús. Esto es tan maldadoso que no tiene parangón. Pero sí lo tiene. Sí lo tiene. Y si de hecho, vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 21, en el versículo 13, nos encontramos con nuestro buen rey Acab. ¿Lo conoce usted? Es un rey notable. No hay otro rey al cual se le dediquen tantos versículos para decir que él fue el peor. El peor rey de Israel, lejos. Y como era el peor rey de Israel, no podía faltar su esposa, Jezabel. ¿Qué quería hacer Acab? Quería un viñedo al costado de su palacio. Fue a hablar con el propietario, Nabot, y le dice, quiero comprar tu tierra. Y Nabot le dijo, nunca. Es la heredad de mis padres, jamás te la voy a vender. Se entristeció Acab y su esposa lo vio. Sacó el anillo del sello de su dedo, escribió cartas falsas a todo el reino indicando que Nabot era una persona que faltaba a la ley de Dios. Trajo testigos falsos que testificaron que Nabot iba en contra de la ley. Fue sentenciado, fue asesinado por esto. Y entonces Acab dijo, cuando su esposa le dijo, hoy Nabot murió, es tu momento de tomar esa heredad. Fue camino a hacerse de ella. Esta maldad es real. El Señor no está inventando esta maldad. Esta maldad existe, está registrada. Lo que no sabía Acab es que se iba a encontrar con el profeta, digámoslo así, el profeta, ¿cómo decirlo? ¿El más valiente? Quizás el más osado, el profeta Elías. Yo creo que ese profeta era calvo, porque no había ninguna posibilidad que se le metiera un pelo en la lengua. Y él le dice, así que tienes la heredad. Qué linda, pero Dios sabe que esto es un delito. Así que Dios te va a hacer morir. Acab sabía cuál era el calibre de Elías y se devuelve llorando a su palacio para arrepentirse en silicio y ceniza. Y Dios lo perdona, le dice, no, se arrepintió. Todo lo que hemos dicho, lo malo, no va a caer sobre él. Lo voy a matar, sí, pero la maldad va a caer sobre su descendencia. Ahora usted nota la analogía, volvamos a Lucas. ¿Qué va a suceder con estos asesinos? Volvamos a Lucas. En el versículo 16, en el paralelo de Mateo, es el propio Jesús quien pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el pueblo responde, no, a esos labradores hay que matarlos. Es una sentencia. A mí me encanta eso, ¿sabe? Se parece al dibujo de Natán y David. ¿Conoce la historia de Natán y David, verdad? Cuando David mata a Urías para quedarse con la esposa y se queda tan campante. Y llega el profeta Natán y le dice, oye, ¿sabéis qué? Hay un hombre que tiene una corderita que se crió con sus hijas. Y llegó un hombre malvado y se la robó y se la comió, un hombre rico. ¿Qué hizo David? Estalló en cólera. Ese hombre debe pagar en 4 tantos la corderita y además debe hacer esto, esto y esto, porque no tuvo misericordia. ¿Eres tú, David? El pueblo profiere una sentencia. Ellos deben
ser quitados, destruidos por el Señor de esa tierra, y debe darle la tierra a otros labradores que paguen el arriendo a su tiempo. Eso dice en Mateo. Acá en Lucas dice una idea similar, dice: vendrán, ya estableciendo la sentencia, y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre, porque comprendieron el mensaje oculto. Dios estaba dispuesto, a través de esta analogía que Jesús indicaba, a quitar la bendición en el pueblo de Israel. Pero note algo más. Dice en el versículo 15: y le echaron fuera al hijo de la viña y le mataron. ¿Por qué le echaron fuera? Porque mire, ¿sabe? Estos hombres serán pecadores, sí. Pero una cosa es ser pecador y otra cosa es ser sacrílego. No se puede derramar sangre en un terreno donde hay fruto, porque la ley lo prohíbe. En Levítico 11:38. No se puede derramar sangre en un lugar donde hay semilla, porque si no, toda la cosecha queda inmunda. Así que si vamos a matar a alguien, bien, pero fuera, porque si no, nos contaminamos. Qué hipocresía más grande, ¿no? ¿Sabe para quién va este primer tiro? Para los religiosos, que diseñan algunas maniobras para cumplir ceremonialmente con lo que ellos consideran que es puro. ¿Están pecando? Sí, pero cumplimos la ley. Volvemos, dice: y vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron, esta palabra específica, oyeron, no es simplemente oír, sino que en el original es comprender profundamente la idea. Cuando ellos comprendieron la idea, sintieron verdadero temor. Entendieron el juicio de Dios. El pueblo comprendió que Dios vendría a pedir el fruto, las obras de justicia. Y que si no había fruto, obras de justicia, Dios quitaría la viña y la daría a otros. Y dijeron: que el Señor no lo permita. ¿Qué dirían los fariseos? Los fariseos, la verdad, solamente estaban pensando no eso, sino que pensaban en la herida que les había dejado Jesús. No estaban ni siquiera cerca de arrepentirse de su pecado. Claro que no. De hecho, estaban más bien interesados en la manera de matar a Jesús y cumplir la ley, no matándolo dentro de Jerusalén, sino que matándolo afuera. No sea cosa que la sangre contaminara la fiesta de la Pascua y el Pesaj. De esta misma manera describe Hebreos 13:12, dice: así como Jesús fue sacado del templo para no contaminar, sacado fuera de la ciudad, salgamos nosotros también a buscar a Jesús, el crucificado, fuera de Israel, para que su sangre nos cubra a nosotros. Es un paralelismo nuevo, inserto aquí mismo. Así como se cumplía la ley rigurosa, aun cuando se pecaba, Jesús no estimó esto como para no hacer la referencia específica. Es interesante cómo el pecado se dobla y se adecúa a un conjunto de normas, sistemas y ritos y reglas para dar satisfacción en la mente de las personas, para que usted no se sienta tan mal. Pero eso no es real. De hecho, no es ni cerca lo que Dios busca. ¿Y qué va a hacer el Señor de la viña, el Padre, cuando han matado al Hijo? Versículo 17. Pero Él, al escuchar lo que ellos dijeron y comprendiendo que no estaban entendiendo la real profundidad de lo que estaba sucediendo y de la sentencia profética que ya se había dado, dice 17, pero Él mirándolos, no de una manera piadosa, sino
traspasando sus vistas y sabiendo su gran equivocación y su falsa religiosidad al pueblo, les dice, ¿qué pues es lo que está escrito? En Mateo dice, ¿acaso no leyeron? ¿No conocen la porción? ¿No conocen la porción? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Claro que leyeron esto. Esto está en Salmo 118. Es el mismo salmo del Jalel. El Jalel es un conjunto de salmos que se canta en la Pascua, desde el Salmo 103 al Salmo 118, que solo tienen por virtud recordar el pacto de Dios y establecer la Pascua pactual como un momento en que Dios ha favorecido a Israel. Ahí aparece el Hosana, Hosana. Un par de versículos antes está esto. Claro que la tradición rabínica indica que aquí se utiliza la piedra que desecharon los edificadores para establecer a Israel como el pueblo pequeño, insignificante, que todas las demás naciones desecharon, pero que Dios escoge y lo pone en un lugar principal por su sola misericordia. Y por eso Jesús cita el pasaje. Y dice, ¿no leyeron el pasaje? La piedra que desecharon los edificadores viene a ser, dice, cabeza del ángulo. ¿Entiende usted la dinámica de la cabeza del ángulo y cómo es la piedra? ¿Ha visto un arco? ¿Un arco de construcción? Antiguamente no existían todas las tecnologías que hay ahora para hacer en hormigón un arco. Por lo tanto, las piedras tenían que cortarse en un ángulo específico. Y la de arriba, la cabeza del ángulo, trababa toda la estructura. Por lo tanto, el peso, esa roca era más grande, caía sobre las demás en la inclinación y las empujaba hacia abajo. Pero como estaban las columnas, la tensión de caída permitía que se asegurara toda la estructura. Una vez puesta, ¿podemos sacar la piedra del ángulo? No, se desmorona todo. Por eso es la principal. Y por eso es tan gracioso que alguien diga, esta piedra no sirve para nada, tírenla para allá, para luego decir, oh, era la piedra que necesitábamos. Por eso la analogía es tan hiriente. ¿Quién es la piedra? Jesús. ¿Sabe? Los fariseos y los escribas están escuchando esto y están entendiendo todo lo que está diciendo Jesús. Él está diciendo, soy el Mesías, en la figura de la roca elegida. Él está diciendo, yo soy el Hijo, en la figura del Hijo amado. Yo soy la roca. El que tropieza en mí será quebrantado, y sobre el que yo cayere será pulverizado. Será totalmente destruido. No quedará de él nada. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, es Pedro quien realiza un contraste de toda esta analogía. Estamos en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificio espiritual, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Crecimiento espiritual. Frutos que podemos presentar a Él. 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. 7. Para vosotros, pues, los que creéis,
Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Interesante. 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Aquí Pedro cita Isaías 28, Salmo 118, 22 e Isaías 8, 14. ¿Podríamos utilizar más analogías? Claro que hay más analogías. En Efesios 2:20 se vuelve a tocar tomando la roca como la roca de edificación, de base para construir. ¿Quién es? Jesucristo. Por lo tanto, el dibujo completo es profundamente conocido. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que cuando Jesús arma esta parte de la parábola, utiliza el lenguaje rabínico tradicional. Está burlándose de ellos. Utiliza una analogía cuando dice, el que tropezare en la roca será destruido, o sobre quien cayere la roca sobre él será desmenuzado. Está usando una vieja forma de estudio bíblico, rabínico, que en esta época no era escrito todavía, era el Midrash, y dice esto, específicamente pensado en Esther 3:6. Si yo tomo una jarra y la hago caer sobre la roca, la jarra se quebrará. Pero si tomo la roca y la dejo caer sobre la jarra se quebrará. ¿Qué sucede? Que no importa lo que suceda, la jarra siempre sufrirá ante la roca. ¿Por qué? ¿Por qué esta analogía? Porque cuando Naamán quería destruir a Mardoqueo, Dios lo impidió. No importa lo que hizo Naamán, ¿pudo destruir a Mardoqueo? No, todos los planes que él hizo fueron en su contra. Dios, como una roca, protegió a Mardoqueo. Y Jesús utiliza esta tradicional exégesis judía para demostrarle a los fariseos y los escribas que estaban completamente equivocados en la manera que habían comprendido la ley. Completamente equivocados. Ahora volvamos a Lucas. Lucas 20. 19. Procuraban los principales sacerdotes y escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. ¿Usted sabe cómo estarían estos hombres después de haber escuchado toda esta declaración? ¿Cómo estarían? De la misma manera en que estuvieron cuando escucharon a Pedro en Hechos 4. Horrorizados por cómo esos hombres del vulgo podían dar un discurso acerca de la justicia de Dios y cómo, cito a Pedro, ustedes, la roca que edificaron, que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, la que ustedes mataron. Y luego en Hechos 7, Esteban, ¿ha leído el discurso de Esteban? Esteban relata la historia completa de Israel siguiendo la línea del pecado hasta de los fariseos. No pudieron escucharlo, se levantaron, taparon sus oídos y se fueron todos en contra de Esteban a golpearlo. No podían resistir que sus pecados salieran a la luz, que explotaran sus corazones llenos de pecados enfrente de todos. Su justicia ritual no servía para nada porque su corazón había sido expuesto. Así estaban estos fariseos. En esta hora, cuando escucharon esta parábola de Jesús, decidieron matarlo. No había otra opción que matarlo. Y desde aquí en adelante forman todos los pactos imposibles. Pactaron con los herodianos, que no creían ni por si acaso en Dios. Pactaron con saduceos, pactaron con quien fuera. Necesitaban a Jesús muerto antes de terminar la Pascua. Para ellos fue una delicia ver que fue traicionado Jesús. Una facilidad. Ahora vamos a ver cómo esto nos afecta a nosotros. Porque resulta que toda esta analogía tan linda en que hemos avanzado por la Escritura y vimos cómo se equivocaron los fariseos y el pueblo,
Usted no va a pensar seguramente que después de esto vamos a terminar el mensaje y usted se va a ir indemne. No. Porque resulta que esta parábola es para nosotros. Aquí se relatan un conjunto de vicios y pecados que están presentes en la iglesia, tanto como en la sociedad judía de la época. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Jesús no cambió. Porque Dios no cambia, es inmutable. El Nuevo Testamento está lleno de analogías en donde Dios, la principal enseñanza es que Dios espera fruto de nosotros y que nos equipa, nos salva, nutre nuestro corazón llenándolo de Espíritu Santo un día cuando nos transforma. Y de esa manera, no transformando nuestro cuerpo pecaminoso, pero sí nuestro corazón, somos llamados, despertados a la realidad de que somos pecadores. Y ahora sí vemos nuestro pecado. Y entonces, ¿qué hace Dios? Se va lejos y nos deja. Pero a su tiempo quiere volver para ver los frutos. Está en la parábola de los talentos en Mateo 25. Está en la parábola de las minas, en Lucas 19. Está en la parábola de la higuera estéril, de Lucas 13. Está en el siervo vigilante, de Lucas 12. Y está en la parábola de las 10 vírgenes, de Mateo 25. Y al otro día de esta historia, está en el incidente de la higuera, que es secada por Jesús. ¿Por qué fue secada la higuera? Porque aparentaba tener fruto, porque tenía hojas, pero no tenía fruto. Dios va a venir a buscar fruto. Y esto que está en los evangelios es para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros vamos a evitar cometer los mismos errores? ¿O usted no creo que sea tan ingenuo para creer de que en este lugar, la Iglesia Bíblica Bautista de Maipú es un lugar donde solo hay hermanos absolutamente santos, apartados del mal y del pecado, ejemplo a todas las demás naciones, ¿no? Yo me encantaría que esa fuera la iglesia de todas las comunas, pero no es cierto. La verdad es que estamos tan llenos de delitos y pecados como estos hombres. Quizás el evento crucial y obviamente distintivo es que nosotros fuimos transformados por la sangre de Cristo. Y ese elemento único permite que nosotros veamos el pecado. En ese sentido, entonces, tenemos que aterrizar esto. Si usted está aquí hoy día y no es creyente, cuidado. Cuidado porque la religiosidad santa no puede ser sin Cristo. Si usted quiere vivir una vida apartada realmente del pecado, es necesario que usted se humille delante de Dios y reconozca su pecado. Y que de esa manera usted pueda transformar su vida no por sus obras, sino por la obra de Cristo, y sea Cristo quien lo transforme a usted. Como leímos en 1 de Pedro 2:6, para no ser avergonzados. Porque ¿sabe quiénes son los que tropiezan con la roca y son destruidos? Aquellos que no han creído en Cristo. Que tropiezan con su pecado. Y el peso de sus pecados, no confesados y no perdonados por Dios, los destruye. Los destruye. Y usted no tiene, digamos, ninguna posibilidad de decir, oh, Dios nos ampare. Usted necesita llegar a los pies de Cristo, arrepentido, completamente arrepentido. En 2 de Timoteo 3:5. Hablando acerca de aquellos que se acercan, dice que tendrán apariencia de piedad, apariencia, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Apariencia, tener apariencia de piedad. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabe? La falsa religiosidad no sirve para nada. Usted necesita ser honesto. ¿Tiene apariencia de piedad? Necesita arrepentirse. Si usted es sincero en arrepentirse delante de Dios, Dios le perdonará. No necesita venir aquí y aparentar delante de nadie porque no sirve para nada. No necesita tener buenas intenciones porque el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Necesita arrepentirse realmente y llegar a los pies de Cristo. Si usted es creyente, cuidado con caer en la negligencia espiritual colectiva. Eso de, tengo un amigo que tiene unos dichos muy graciosos, dice, consuelo de mucho, consuelo de tontos. No, si estamos todos mal, así que bueno, ¿para qué? Conformémonos en que estamos todos igual. No. ¿Por qué usted va a caer en la negligencia colectiva? Usted debe tomar su propia vida espiritual y hacerse responsable de ella. ¿Quién va a dar respuesta por usted? ¿Va a salir un representante del sindicato de los cristianos que no pudieron aprenderse la Biblia a decir, no, mire, sabéis que nos costó tanto que... No. La verdad es que no. En Gálatas 5:22, el Señor dice que todos nosotros vamos a ser equipados con habilidades para producir frutos. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, fe. Hay muchos frutos que usted puede producir. En Juan 2:28, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a alejarnos avergonzados el día en que el Señor se acerca a nosotros? Allá van a estar todos los hermanos que alguna cosa hicieron por el Señor y yo no hice nada, así que en una esquina del cielo, en la orilla de la calle de oro, allá, por allá lejos voy a estar así. Bueno, no tengo nada que presentar. ¿Esa es la actitud? En Romanos 14:2. Vamos a leer Romanos 14:2. ¿Perdón? 12, tiene razón. Sí, dice, de manera que cada uno de nosotros dará, ¿qué dice? Cada uno de nosotros va a dar a Dios cuenta de sí. Cuenta de sí. Solo yo voy a dar cuenta de mí. En 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una firme vocación. Entonces yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ha creído en Cristo? ¿Usted cree que la salvación que Dios depositó en usted a través de su Espíritu Santo ha sido en vano? Por lo tanto, la gracia que usted tiene se está desperdiciando. ¿Se desperdicia la gracia que Dios depositó en usted o no? ¿O sí? Eso lo sabe usted, yo no voy a hacer que nadie levante la mano. ¿Se desperdicia la gracia que el Señor depositó en usted? En Hebreos 6, 11 y 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe
y la paciencia heredarán las promesas. Perezosos, no os hagáis perezosos. Si usted es un cristiano perezoso, su vida espiritual no es que se estanque, usted no crece. La posibilidad de producir fruto se anula. Y si usted no produce fruto, no es de ayuda en la congregación local. Y si usted no es de ayuda en la congregación local, dice el Señor, el que no ayuda, estorba. Yo no puedo decirle a usted, hágase un lado. No. Todos son necesarios en la obra del Señor porque los obreros no abundan. Los obreros son pocos y la mies es mucha. Usted no puede darse el lujo de estar perezoso, esperando quizá algún día, porque resulta que el Señor va a venir y va a demandar fruto de usted. Lo va a revisar como revisó la higuera. ¿Y qué va a hallar? Apariencia de piedad, pero ningún fruto. ¿No será frustrante y vergonzoso ese día? Y por último, los creyentes en el liderazgo. ¿Sabe? La figura aquí dibujada por el Señor es la responsabilidad de aquellos que llevan el liderazgo para comprometerse a llevar al pueblo de tal manera que exista crecimiento y una administración que sea fecunda para propender a las condiciones de fruto. Por lo tanto, este no es el lugar para tu necesidad de fama. Este no es el lugar para tu necesidad de control. Las iglesias se mueren por hermanos que quieren suplir esa necesidad de figurar, de tomar un cargo, como si se pudiese poner en el currículum. Llevan su frustración a ese extremo. Este no es el lugar. El pueblo de Israel estaba lleno de maestros que querían estar ahí. Yo quiero ser, sentarse en la mesa principal al lado del invitado de honor y ser yo el que esté conversando con la gente más importante de tal manera que todos me vean qué influyente soy yo y me respeten. Este no es el lugar. De hecho, por el contrario, en Santiago 3:1, es el apóstol Santiago quien dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque si no van a acarrear condenación. Porque sabe, tener una responsabilidad en la iglesia no es solo el cargo, sino es la responsabilidad y el peso de los hermanos que deben ser servidos por ti, de la cual tú vas a tener que dar cuenta y el Señor pedirá cuenta. En 1 Pedro 4:7, el juicio comienza primero, dice Pedro, por los responsables. ¿El Señor va a juzgar? Sí. ¿Por quién va a empezar? Por los que somos cabeza. Eso dice Pedro. Por lo tanto, ¿quieres ser el líder de algo? El Señor será el primero a quien va a verificar relación espiritual, gobierno de mi casa, relación con el Señor. ¿Estás listo para una responsabilidad como esa? En 1 Corintios 4, del 1 al 2, es el apóstol Pablo quien dice, seamos buenos servidores y administradores de la gloria de Dios, de su pueblo. ¿Podemos hacerlo si estamos ahí pensando en galardonarnos con fama? Por supuesto que no. Una congregación gobernada por personas que piensan de esa manera va a la ruina. El único camino real es la responsabilidad y la humildad de entender que seremos escudriñados por Dios para ver cuáles son nuestros frutos y seremos nosotros y nuestras responsabilidades los primeros en salir adelante. En Efesios 4:12, el fin de todo esto es que nosotros apoyemos la perfección de la iglesia, sirviendo con nuestros dones para que los demás hermanos puedan tener fruto, administrar lo que Dios puso en la mano de aquel que es un creyente que dirige, es
proporcionar las condiciones de crecimiento para los demás hermanos. Es difícil. Porque estar en el liderazgo significa que estás expuesto a mayores cargas. Yo no conozco a nadie que quisiera tener más responsabilidades gratuitamente. Por lo tanto, solo un corazón perverso quiere tomarlas para figurar. Solo alguien que no ha comprendido la verdadera responsabilidad delante de Dios que esto significa. Por eso, este no es el lugar para la fama y el control. Para terminar, en Hechos 17:31 el Señor dice que Él ha puesto un día para juzgar al mundo. Hay un día en el que el Señor vendrá y juzgará al mundo. Si tú eres un simpatizante, alguien que se asocia a la iglesia, pero que nunca, jamás se rindió a los pies de Cristo, ese día se declarará tu condición de estéril, tu condición real. Si tú eres un creyente negligente, ese día será evaluada tu fidelidad. Ese día será el día de la vergüenza, si no hay fruto. Y si tú eres un líder ritualista que busca su propia fama, ese día se va a escudriñar tu mayordomía y se verá qué es lo que tienes que entregar al Señor. Ese día llegará. El Señor nos ha dejado, sí, pero en su debido tiempo volverá. Entonces pensamos, según Gálatas 6:7, ¿podremos engañarlo? No nos engañemos nosotros. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembras naturalmente que un corazón insubordinado que no se arrepiente delante de Dios, vas a cosechar condenación. Si siembras un corazón que nunca quiso dar fruto y siempre fue perezoso, vas a cosechar vergüenza delante de Dios. Y si siembras una dirección, una responsabilidad vaga, pensando en los que te ven, vas a cosechar deshonra delante de Dios. Cuando el Señor pase por tu vida buscando fruto, ¿encontrará fruto? Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Dándote gracias, Padre Santo, porque hace ya 2000 años que esta parábola viene marcando el corazón tanto de judíos creyentes como de gentiles. Y hoy día, Señor, te damos gracias porque podemos ver en ella un dibujo. Podemos ver en ella, Señor, nuestro reflejo. Necesitamos, Señor, mejorar. Necesitamos, Padre Santo, tener fruto. No ser perezosos. Y, Padre Santo, tener claridad de la responsabilidad que significa ser tu hijo. Tú nos salvaste, tú hiciste lo imposible, quebraste nuestro corazón para humillarnos. Ahora, Padre Santo, danos la gracia y ten misericordia para hacer lo que nosotros debemos hacer, lo humanamente posible, ponernos en tus manos para que tú transformes nuestra vida conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia diaria y porque, Señor, nos sigues bendiciendo, teniendo misericordia y esperando, Padre Santo, como el Señor de la viña, pacientemente hasta el momento en que nosotros tengamos algo que ofrecer y que teniendo paciencia enviaste, Señor, a tu Hijo amado, a tu único Hijo, para de esa manera demostrar tu misericordia. Te damos gracias por tu amor y tu bondad. Y te pedimos que tú bendigas a cada uno de los hermanos, Padre Santo, en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.